Hermanos, Dios les bendiga. Esta preciosa y bella tarde es un privilegio para mí poder estar con ustedes en el Instituto Bíblico Internacional de la Gracia. En esta preciosa tarde vamos hermanos, a entrar al capítulo número 9 del libro de Daniel, del 1 al 19. Pero, hermanos, espero que ustedes puedan disfrutar de este estudio, ya que vamos a estudiar después de esta lección la semana 70 de Daniel, que es un estudio esperado que pueda ser explicado de una forma clara. Es un privilegio para mí poder estar con ustedes y poder disfrutar, hermanos, de estas verdades bíblicas de la palabra del Señor. Para ello vamos a orar para que el Señor nos ayude en esta tarde y podamos continuar con nuestro estudio del hermoso libro de Daniel. Padre celestial, en esta tarde gracias te damos por el privilegio que me concedes de dar inicio, Señor, a nuestra clase virtual del Instituto Internacional de la Gracia. Gracias, Señor, por privilegio de ser parte de este instituto y poder disfrutar, Señor, de toda esta enseñanza bíblica sistemática de tu palabra. Gracias por la vida de los estudiantes que en esta tarde ya están conectados y los que próximamente van a entrar. Señor, bendice sus vidas, fortaleces sus cuerpos y que podamos tener un entendimiento claro en esta preciosa tarde. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a empezar nuestra clase del instituto. Vamos a ver en esta tarde la oración ardiente de Daniel por Israel. Daniel capítulo 9 del 1 al 19. Eso es lo que vamos a ver, hermanos, en esta tarde. Y para ello vamos a leer capítulo 9, verso 1 al 19. Voy a leerlo en esta hora. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándolo en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión, diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy. Lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras, a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová,
Nuestra es la confusión de rostro y nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones, la ciudad sobre el cual es invocado tu nombre, porque nos elevamos, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Muy bien. ¿Qué oración, hermanos? Esta es la oración de Daniel a Dios. Muy bien. Letra A. La ubicación geográfica de la oración. Bueno, hermanos, vamos a ver. Letra A. Dice que, hermanos, la ubicación geográfica de la oración de Daniel dice en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos en el año primero de su reinado. Yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Muy bien. ¿Cuándo ocurrió esta oración? Muy bien. En el primer año de Darío, en el 538 antes de Cristo. Ahí ocurrió en ese tiempo, en el primer año de Darío. Muy bien. Letra B, la relación de esta fecha con otros eventos en Daniel. Bueno, hermanos, vamos a ver qué relación
tiene esta fecha con otros eventos de Daniel. Veámoslo. En el año 605 antes de Cristo, ¿verdad? Año 16 de Daniel, Daniel es llevado cautivo a Babilonia. Ustedes observan, hermanos, él fue llevado bien joven cautivo. Bien joven. Muy bien. Daniel es llevado cautivo a Babilonia. En el año 586 antes de Cristo, Babilonia completa la cautividad de Judá. Muy bien. Observen cómo va. Acuérdense que los años van de mayor a menor, a morir a cero, porque la historia está dividida en antes de Cristo, después de Cristo. ¿Me entienden, hermanos? Entonces vamos ahí bajando los años. Año 586. Muy bien. En el año 562 antes de Cristo muere el rey Nabucodonosor. Observen, por favor. En el año 553 antes de Cristo, la visión de Daniel del capítulo 7. Daniel tiene una visión en el capítulo 7, esto ya lo vimos. En el año 551 antes de Cristo, hermano, la visión de Daniel del capítulo 8. Ya lo vimos también, ya lo explicamos. Muy bien. En el año 539 antes de Cristo, caída de Babilonia en mano de los persas. Muy bien. Observen, por favor. En el año 538 antes de Cristo, la visión de Daniel del capítulo 9. Hermanos, Daniel tenía aproximadamente 80 años. Quiero que vean a un hombre llamado Daniel que se mantuvo, hermanos, con vida durante todos estos imperios por los que él pasó. Entonces aquí hasta ya tenía una edad bastante avanzada. Muy bien. Este es la relación de esta fecha con otros eventos de Daniel. Muy bien, entonces ahí estamos en el año 538. Ahí vamos, la visión de Daniel capítulo 9. Tenía aproximadamente 80 años. Vean todo el proceso que Daniel ha llevado, hermanos, en la historia que él está recibiendo de parte de Dios. Bien, ¿qué provocó la oración? ¿Qué fue lo que provocó orar a Daniel? Hermanos, mire, yo hoy sí me doy cuenta porque es que a la gente no le gusta orar. ¿Verdad? Una, porque no leen la Biblia, no la estudian. Cuando uno estudia la Biblia, cuando uno lee la Biblia, uno, hermano, se da cuenta de la necesidad que hay de orar. ¿Qué fue lo que provocó la oración? Bueno, letra A. Daniel leyó los libros, los libros. Así dice en el versículo 1. Perdón, versículo 2 creo que es. Dice que 9:2, observen 9:2. Dice 9:2. En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Muy bien. Él leyó el profeta Jeremías. Él leyó el profeta Jeremías. Mire lo que provocó la oración a Daniel por leer los libros. ¿Verdad? ¿Y qué leyó? Bueno, Jeremías. Vámonos a Jeremías, hermano. Hermano, está hermano Saúl. Podemos leer ahí Jeremías capítulo 25.
Jeremías. Sí, 25. Del 8, Ahorita. vamos a leer del 8 al 13. Amén. Jeremías 25, del 8 al 13, dice, Ajá. por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tocaré todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor de Babilonia, siervo, y los traeré contra esta tierra, y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y y los pondré por escarnio y por burla, en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Y toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones. Gracias, hermanos. Observen, en Jeremías estaba profetizado, hermanos, que 70 años iba a durar, hermanos, el que Babilonia haya llevado cautivo, digamos así, a los judíos. Entonces, Daniel estaba leyendo al profeta Jeremías. Vámonos al capítulo 29, siempre de Jeremías. Hermano Félix, hermano Félix, ¿está hermano Félix ahí? Si no está, pues hermano Saúl, por favor, siempre. 29:10. Si vamos a leer, lea, por favor, del 10 al 14. Ajá, del 29, ¿verdad? Sí, Sí, dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar donde os hice llevar. bien. Entonces, hermanos, a sus 80 años, Daniel estaba leyendo al profeta Jeremías. ¿Me entiende? Muy bien. Mire, hermano, qué tremendo, ¿va? Acuérdense que son 70 años. Ustedes ven, servirán estas naciones al rey de Babilonia. Eso fue cierto, hermano. La profecía de Jeremías se cumplió. ¿Verdad? Y cuando se han cumplido los 70 años, o sea, de disciplina, digamos, para Israel, hermanos, ellos iban a regresar nuevamente a sus tierras.
En el capítulo 29 dice que cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. ¿Vea? Entonces, hermanos, Daniel leyó los libros. Muy bien. B. Qué importante es leer, ¿va, hermano? Qué importante es leer las escrituras. Y no solo leerlas, qué importante es estudiarlas, hermanos. ¿Para qué? Bueno, aquí letra B. Daniel entendió lo que estaba escrito en los libros. Qué bueno es leer la palabra. Hermanos, esta lectura que Daniel estaba leyendo era nueva para él, porque Jeremías fue escrito, óiganme bien, eh, después de la cautividad de Daniel por Babilonia. Observen, hermanos, lo que Jeremías había escrito, ¿verdad? Era una, eso Daniel estaba leyendo eso y ahí decía Jeremías que 70 años iban a ser el tiempo de este problema, de esta dificultad que ellos tenían. Muy bien. 3. ¿Es posible verdaderamente entender la palabra de Dios? Hermanos, bueno, la respuesta sería sí. Hay personas que no la entienden. Hay gente que no la entiende. Quizás porque nunca se la han enseñado. Quizás porque no han habido pastores dotados para poder explicarlas, ¿verdad? Pero sí es posible entender la palabra de Dios. Sí es posible. Esa sería la respuesta. A. La podemos entender por su nombre. ¿Cómo es por su nombre? Bueno, esta es palabra de Dios, no es palabra de hombres. ¿Escucharon? No es palabra de hombres, es palabra de Dios. Dios se revela al hombre por medio de su palabra. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué se revelaría Dios al hombre a través de su palabra si éste no la entendiera? Hermanos, yo me quedo sorprendido de varios pastores, predicadores, hombres ya maduros en la fe. ¿Cómo explican la palabra de Dios? A mí me sorprende, hermanos, la capacidad que Dios les ha dado a estos hombres para entender y explicar la palabra del Señor. He estado escuchando al doctor Alducin, he escuchado a Miguel Núñez, hemos escuchado varios predicadores, hermanos, buenísimos, que explican, dan una exégesis bíblica de la palabra de Dios, hermano. Podemos entenderla porque es la palabra de Dios. Acuérdense lo que dice Pablo a los tesalonicenses. Esta no es palabra de hombres, sino es como si es palabra de Dios, dice Pablo a los tesalonicenses. Bien, letra B. La podemos entender por la característica de una revelación. ¿Entienden? O sea, ¿qué significa revelación? Significa, hermanos, quitar el velo, dar a conocer algo que antiguamente no era conocido. Ustedes, en este libro de Daniel, se les va a revelar, o sea, se les va a explicar, se les va a dar a conocer algo, hermano, que ustedes no conocían. ¿Me entienden? Muy bien. Por ejemplo, hay algo en la Biblia que en el Antiguo Testamento no fue revelado. ¿Me entienden? ¿Verdad? Pero en el Nuevo es revelado. Por ejemplo, letra C. Podemos entenderla por medio del ejemplo vivo del etíope eunuco. Ustedes saben la historia de este hombre. Vámonos, por favor, a Hechos capítulo 8.
Vamos a irnos a la historia del etíope. Hechos capítulo 8. Ustedes conocen bien esta historia, ¿verdad? De el etíope. ¿Cómo es eso, hermano Johnny? Bueno, ¿qué es lo que Dios proveyó por su gracia para este hombre? ¿Qué fue lo que Dios proveyó? Observen el versículo 28. Observen. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. O sea que, ¿qué fue lo que Dios le proveyó a él para que leyera? La palabra de Dios. Eso fue lo que Dios le proveyó. Verso 30. Verso 30 dice, acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y le digo, pero ¿entiendes lo que lees? ¿Qué les parece, hermanos? Lo que Dios le proveyó a este hombre, la palabra de Dios. A ustedes también Dios les ha provisto la palabra de Dios, las escrituras. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que Dios proveyó por su gracia a este hombre? La palabra de Dios. Eso es lo que le proveyó. Bien. Otra pregunta. Bueno, ahí vemos en el 28, en el 30, ya lo vimos, va. Él iba leyendo el profeta Isaías. Él iba leyendo. Pero ¿entiendes lo que lees? Bueno, definitivamente hay personas que no entienden lo que leen. Es necesario que alguien se los explique. Por eso Dios ha dejado a los pastores maestros para explicar las escrituras que ya están reveladas en la palabra de Dios. ¿Me entienden? Muy bien. ¿Qué es lo que este hombre proveyó para sí mismo? ¿Qué es lo que este hombre proveyó para sí mismo? Bueno, hermanos, ¿qué es lo que creen ustedes que este hombre proveyó para sí mismo? O sea, qué característica tenía este hombre para querer saber él, para querer entender él, hermanos? ¿Saben qué característica es? Deseo de aprender. Mucha gente en nuestras iglesias no tienen deseo de aprender. No tienen deseo, hermano. ¿Me entiende? Si ustedes ven en el versículo 28, dice que volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Él tenía deseo. Por eso Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada. Ahí está claro. Pero hay gente que tiene deseos por otras cosas, no por lo que sí realmente deberían de tener deseo. Si yo les mostrara aquí mi oficina, hermanos, yo tengo deseo, realmente, y tengo muchos libros, folletos, la Biblia, hermanos, varias cosas. Vea, yo tengo acá, porque yo tengo deseo de aprender. Por eso es que me preparé en el Instituto de la Gracia, hermanos, y yo, ese deseo de aprender, este era tremendo, he sido tremendo. Vean el versículo 31 para que vean el deseo. Siempre 8:31 del libro de los Hechos. Observen, dice, y le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Le rogó, hermanos. Le pidió de favor que subiera a su carro. Hermanos, tenía deseo de aprender este hombre. ¿Me entiende? Daniel también tenía deseo de aprender. ¿Verdad? Bien, otra pregunta. Ahí vemos, ¿verdad? Los pasajes, ¿verdad? Leía el profeta Isaías y le rogó a Felipe que subiera y se sentara. Bien. ¿Qué hizo Dios para ayudar a este hombre a entender las escrituras? ¿Qué hizo Dios? Bueno, ahí están los pasajes. Veamos el verso 26. Y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Bien, esto me trae muchos recuerdos a mí, fíjense, hermano. Yo estaba jovencito de 16 años, hoy tengo 57. Y estando en la iglesia, en mi oración le dije a Dios una vez, Señor, le dije yo, mándame un maestro de la Biblia que me explique la escritura.
que me explique la palabra. Yo lo necesito, Señor. Bueno, y hice esa oración, pero yo lloraba, hermano, sinceramente, los digo. Porque yo tuve en esa época un gran deseo de querer aprender la palabra de Dios. En esa época no teníamos pastores dotados nosotros, pastores, pues sí que nos explicaran las escrituras, no los teníamos, hermano, definitivamente. A veces teníamos que llamar a un pastor de aquí en Chinameca que nos explicara el Apocalipsis, nosotros no sabíamos nada y queríamos saber, teníamos el deseo, hermano, pero cuando conocí al pastor Roxer, entendí que ese era el hombre que Dios me había enviado para enseñarme las escrituras. Y no solo me enseñó él, me enseñó un pastor que se llama Kurt, me enseñó un pastor que se llama Scott, me enseñó un pastor que se llama Brett, ¿me entiendes? O sea, ellos me enseñaron las escrituras, hermanos, y yo entendí que Dios había hecho eso para equiparme. En el año 2003 comencé a hacer eso. Qué tremendo, hermano. ¿Qué fue lo que Dios hizo para ayudar a este hombre a entender las escrituras? Mandó un ángel para que le dijera a Felipe, levántate y ve hacia el sur, por camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Mi hermano, ¿qué les parece? Un ángel diciéndole a Felipe que se vaya para el desierto. Hermano, eso, cualquiera de nosotros dijera, güey, está loco, yo por qué voy a ir ahí, va. Pero miren, hermanos, Dios lo que hace con Felipe. Felipe, un evangelista usado por el Señor. Versículo 29, siempre el mismo capítulo. Y el Espíritu dijo a Felipe, miren, hermano, lo que Dios hizo. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Verso 29. ¿Qué le parece? Miren, entonces envió a Felipe para que le explicara. Miren, ajúntate, acércate y júntate a ese carro. Verso 31. Entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Hermanos, envió a Felipe para que le explicara y Felipe obedeció sin preguntar. La pregunta es, ¿soy yo un Felipe también para obedecer sin preguntar? Hermanos, a mí me dice el pastor Roxer, va a ir a Honduras a enseñar romanos del 1 al 5 y llévese un ayudante suyo que esté con usted ahí, que le ayude, que lo apoye. Y fue el pastor Douglas conmigo. Fuimos a Honduras, hermano. Miren, hermanos, allí comenzamos a hacer una obra buena nosotros, o sea, en el sentido de que la gente recibió la palabra, estaban contentos. Lastimosamente, el, 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 el virus este del COVID-19, hermanos, nos impidió ya poder ir, ya íbamos a ir por segunda vez, otra vez, íbamos a ir. Pero miren el diablo como es para tratar de que la gente no entienda las escrituras, no comprendan las escrituras. Hermanos, miren todo lo que Dios hizo. Levántate y ve hacia el sur. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y Felipe, abriendo la boca y comenzando desde esta escritura, desde el profeta Isaías, le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Qué les parece? Bien, él llegó a punto donde podía entender las escrituras. Él llegó a un punto donde podía entender las escrituras. El verso 35, versículo 35, hermano Saúl lo puede leer, por favor. El versículo 35 De, del de capítulo Hechos, 8, sí, Hechos 8, 35. sí, Dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. bien. ¿Qué creen que sucedió allí? ¿Qué creen que sucedió allí cuando le explicó el Evangelio? ¿Qué creen que Eunuco, el, el, el el- eunuco creyó. cómo? Sí, correcto. El eunuco fue salvo.
¿Me entiende? Fue salvo y se bautizó. ¿Ya? El versículo 37 lo dice. Permítame. Miren, el versículo 37 dice. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Estaba diciéndole que si se podía bautizar. ¿Y cuál es el requisito para bautizarse? Creer en el Señor Jesucristo. Bueno, Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Entonces le dijo, si creo, le dijo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él ya había creído. Él fue salvo. Él puso su fe en Jesucristo, hermano. Felipe le explicó el Evangelio. Muy bien. Cuando él entendió las escrituras, ¿cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado? Observen el resultado, versículo 38. Hubo gozo en él. Veámoslo. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Tenía un fruto del Espíritu. ¿Saben cómo se llama ese fruto? Gozo. Hermanos, gozo. Muy bien. ¿Qué les parece, hermano? Qué importante es entender las escrituras. Qué importante es, hermanos, que las personas lean las escrituras. Daniel leyó las escrituras, ¿verdad? Leyó al profeta Jeremías. ¿Entienden? Sí, hermano. Entonces hemos visto la ubicación geográfica de la oración. Hemos visto el contenido. Hoy vamos a ver el contenido de la oración. El contenido de la oración. Versículo 3. Vamos a ver el contenido. Hermanos, número 1. La primera parte de la oración fue una confesión. ¿Lo vieron, hermanos? ¿Vieron cuando leímos todos estos versículos? Miren, fue una confesión. Desde el versículo 3 al versículo 15 fue una confesión. Y algo que me gusta a mí, hermano, que me gusta de Daniel, es que él no dice, han pecado. No dice así. No, él dice, hemos pecado. Hemos pecado. Es eso, esa expresión. Él se incluye en el grupo, en su confesión. O sea que la oración fue dirigida a Dios el Señor. ¿Cómo es eso, hermano? Observen. Verso 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor. Observen. Aquí hay algo que me llama la atención. Esta frase, Dios el Señor. O sea que Daniel, hermanos, miren, observen, ahí está la frase. A Dios el Señor. Buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. ¿Qué significa Señor? En el Antiguo Testamento es la palabra Adonai. Adonai, que es su señorío, su autoridad. Hermanos, Daniel tiene un punto de vista, una opinión correcta de Dios. Señor, ¿me entiende? Adonai. Muy bien. Daniel tiene un punto de vista, una opinión correcta de sí mismo. ¿Cómo es eso, hermano? A veces las personas en la religiosidad se creen las personas, hermano. Ellos se creen los impecables, se creen que ellos no pecan, que ellos no fallan, ¿verdad?
No, hermano, mire, hay pecados que no son visibles, pero me refiero en el sentido de sexo, cosas así, de adulterio, fornicación. Pero hay personas que son tan orgullosas, hermano, que están en la religiosidad, hermanos, y el punto de vista que tienen de ellos es un gran orgullo y ven a la gente de menos, ¿verdad? Y se creen los grandes santos, hermanos, no. Daniel no tenía eso. Daniel era un hombre humilde, humilde. Él se volvió al Señor en oración, ¿verdad? Volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión, diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado. Esa es humildad, mire. Hemos pecado. Verso 5. Hemos cometido iniquidad. Se ha incluido. Mire, hemos hecho impíamente. Hemos sido rebeldes. Nos hemos apartado de tus mandamientos, de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. ¿Qué les parece? Él tiene un punto de vista, una opinión correcta de sí mismo. Él sabe que él es un pecador. Él sabe que ha ofendido a Dios. Él sabe que se incluye con toda la nación de Israel. Daniel vino delante del Señor con una actitud correcta. Eso se llama confesión de su pecado. Él confesó su pecado. Qué tremendo. O sea que la primera parte de la oración fue una confesión. Aprendamos, hermano. Aprendamos cómo se ora, ¿verdad? ¿Cómo se ora? Pensemos en lo que es Dios, lo grande que es Él, ¿verdad? Y pensemos lo que somos nosotros, que somos pecadores, ¿verdad? Mejor confesemos, admitamos que le hemos fallado al Señor. Bien, la oración es algo personal. Observen, hermanos, eh, el verso 4, versículo 4. Dice el 4, miren, y oré a Jehová mi Dios. Eso es algo personal. Es la primera vez que vemos la palabra Jehová, Yahweh en Daniel. La primera vez que vemos la palabra Yahweh en Daniel. Hermanos, Jehová, dice, oré a Jehová. Muy bien. Qué tremendo, va. Oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, hermanos, la oración es algo digno de alabanza. Miren lo que el versículo 4 nos enseña. Eh, la oración es algo digno de alabanza, o sea que nosotros debemos de alabar a ese Dios cuando vengamos en oración. ¿Cómo? Bueno, observen, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. O sea, Daniel alabó a Dios porque Dios es grande y temible. Lo alabó. Muy bien. 2. Daniel alabó a Dios por su fidelidad en el cumplimiento de su pacto. Dios, hermanos, jamás va a quebrantar su pacto, sus promesas hechas a nosotros. Si él ha dicho que somos salvos por la eternidad, así es. Él es fiel. Él cumple sus promesas. Hermanos, él cumple su fidelidad. Él es fiel.
3. Daniel alabó a Dios por su misericordia. Estos son elementos buenos en una oración, hermanos. Y reconoce a Dios por sus atributos. Ustedes saben que Dios se revela en la Biblia por sus atributos, ¿verdad? Hay tantos atributos, hermanos, que conocemos de Dios, que están revelados en la Biblia. Hay otros atributos que no han sido revelados en la Biblia, pero los que están revelados, hermanos, alabemos a Dios por eso, por lo que Él es, ¿verdad? Muy bien. Letra D. Cuando Daniel confesó sus pecados, él hizo intercesión por toda la nación de Israel. Esto está en el versículo 5 y versículo 6. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Hermanos, ¿qué es lo que hace Daniel entonces? Bueno, número 1, para describir su pecado, él usó 4 palabras diferentes. ¿Cuáles son? La palabra iniquidad es una. La segunda palabra es impíamente. La tercera palabra es rebeldes. Y desviación, se desviaron. ¿Me entienden? Nos hemos apartado. Bien, la palabra iniquidad es actuar perversamente. La palabra impíamente es hacer lo malo deliberadamente. La palabra rebelde es violación voluntaria a la autoridad. Y desviación es consecuencia de lo anterior. El apartarse del Señor, el apartarse de su palabra, el apartarse, hermanos, es consecuencia de lo anterior. Vaya, muy bien. Entonces Daniel, para describir su pecado, él usó 4 palabras diferentes. Qué bonita descripción, ¿verdad? Muy bien. Número 2. Él añadió a la lista que ellos no escucharon a Dios. El versículo 6 del capítulo 9 dice, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Entonces, ¿qué sucede aquí, hermanos? No escucharon, no obedecieron a los profetas. Los profetas hablando y no querían obedecer. Versículo 6. Qué tremendo, hermanos. ¿Verdad? No oír a los profetas o no oír a un pastor que enseña las escrituras, hermanos, es no escuchar a Dios. Es no escuchar a Dios. Muy bien. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres, a todo el pueblo de la tierra. Muy bien. Aquí vemos un contraste entre los caminos de Dios y los caminos de Israel. Hermanos, veamos cómo es esto del contraste. Observen el contraste. Dice, verso 7. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. O sea, el camino de nosotros es confusión de rostro. El del camino de Dios es justicia. Como en el día de hoy. Vea. Lleva a todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde las has echado,
a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, es el camino nuestro. De nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Hermanos, y eso sucede, ¿verdad? También hoy en día, ¿verdad? La gente quiere sus propios caminos, ¿verdad? Yo quiero mi camino, no el camino de Dios. Así, eso pasa con la membresía. Quieren su propia forma de vivir, su propia forma de vivir, de hacer las cosas, ¿verdad? No como Dios lo ha establecido en su palabra, ¿verdad? Entonces Daniel dice, tuya, Señor, la justicia, nuestra la confusión de rostro. Ahí está la controversia, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El contraste entre los caminos de Dios y los caminos de Israel, ¿verdad? Muy bien. Letra E. Bueno, ustedes pueden ver ahí, en este punto E, las distinciones que hace. Tuya es la justicia. Acuérdense que Él es santo, Él es justo. Nuestra es la confusión. Es vergüenza la que tenemos. Nosotros no somos santos ni justos, ¿ya? Y la vergüenza es el resultado del pecado. Acuérdense cuando Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Este es el resultado del pecado. Tuya es la misericordia y el perdón, pero el contraste, ¿verdad? Nos hemos revelado, ¿verdad? No, no, hermanos. Muy bien. Letra E. Aquí está. ¿Cuáles son las dos distinciones que hizo? Tuya es la justicia, nuestra es la confusión. Tuya es la misericordia y el perdón, nosotros nos hemos revelado. Esas son las dos, ¿cuáles son las dos distinciones que se hizo? Que hizo Daniel, ¿verdad? Muy bien. Esta última, tuya es la misericordia y el perdón, nosotros nos hemos revelado, está en el versículo 9. 9. Bien. Muy bien. Aquí podemos ver en esta ilustración que nosotros siempre queremos nuestra voluntad. Mi voluntad, no la voluntad de Dios. ¿Ya? Letra F. La oración aceptas las justas consecuencias por sus pecados. Versículo 10 al 15, hermano Saúl. Del capítulo 9 de Daniel, ¿verdad? Sí, sí, vamos verso por verso. Sí, del 10 al 15, vamos a leer acá. Dice, y no obedecimos a la voz de Jehová, nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová reveló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora, pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Muy bien, aquí en esta oración,
Daniel acepta las justas consecuencias por sus pecados. Hermano, todo pecado trae consecuencias. ¿Verdad? La gente no mide las consecuencias. ¿Me entiende? La gente no mide las consecuencias. O sea, el pecado se deleita a la persona, ¿verdad? Pero las consecuencias no las miden las personas. Eso no lo miden. No lo medimos, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son esas consecuencias? Bueno, aquí está el pasaje que leyó el hermano. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son esas consecuencias? Bueno, una es maldición y disciplina. Maldición y disciplina. No tenemos tiempo para leer estos pasajes, pero hermanos, yo les recomiendo que lo lean. En Deuteronomio 28 van a encontrar, hermanos, la disciplina severa que Dios le puso al pueblo de Israel. Es duro lo que ahí está en Deuteronomio 28, ¿verdad? Hermanos, también nosotros, si ustedes leen el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 5, porque Dios al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque qué padre es aquel a quien no disciplina a un padre, hermano. Hermanos, pero si se os da sin disciplina, entonces soy bastardo y no hijos. Entonces, hermano, los hijos de Dios son disciplinados, ¿verdad? A veces es severa la disciplina. Sí, es severa. Tengamos cuidado, hermanos. No hagamos, aquí este es un gran ejemplo de hermanos que nosotros podemos ver en el pueblo de Israel cómo ellos fracasaron y todas las consecuencias que se le vinieron encima al pueblo de Israel. Bien, pregunta. ¿Conduce el estudio profético a una vida espiritual más profunda? ¿Conduce el estudio profético a una vida espiritual más profunda? Sí, porque nos hace reconocer nuestro pecado y puede llevarnos a confesarlos. Hermanos, conocemos las consecuencias del pecado y eso nos puede llevar a la humildad, que confesemos nuestro pecado. ¿Me entiende? Usted puede ver ahí en la Biblia, hermanos, infinidad de consecuencias que por la desobediencia de un creyente. Caso de Sansón, le sacaron los ojos, lo dejaron ciego. Era el payaso, la burla de los filisteos. Hermanos, las consecuencias de su pecado. Es terrible, ¿verdad? Daniel está humilde. Daniel está humilde. Muy bien. 2. La segunda parte de la oración fue una súplica. Verso 16 dice, voy a leerlo. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. ¿Qué les parece? Es tremendo. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario solado por amor del Señor. Bien, pregunta. Entonces la segunda parte fue una súplica. Pregunta, ¿qué pidió Daniel a Dios hacer? Que escuchara su oración y apartara su ira de Jerusalén.
¿Y sobre qué base Dios debería hacerlo? Hermanos, si usted lo lee, es sobre la base de sus muchas misericordias. Sobre la base de sus muchas misericordias. Vamos a leerlo. Versículo 16 al 19. Dice: Oh Señor, conforme a tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario, asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Muy bien, hermanos. Gracias. Dios los bendiga.